Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, agradecemos su presencia en este webinar. Está con nosotros el doctor especialista en neurología, Eduardo Cabeza Bucio, quien nos presentará la ponencia Actualidades en el manejo de estenosis de uretra. Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Eduardo Cabeza, cirujano urólogo, especialista en cirugía reconstructiva geniturinaria. Trabajo en el Hospital General de Occidente. Vamos a ver una ponencia sobre actualidades en el manejo de estenosis de uretra. Y bueno, vamos a empezar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero sus preguntas al final de la sesión. Este es el Hospital General de Occidente. Aquí laboro como médico adscrito, como les mencionaba, encargado de la clínica de cirugía reconstructiva geniturinaria. Como conflictos de interés, realizo actividades de proctoraje para LEVED. Y bueno, como sabemos, la estenosis de uretra es algo complejo que achaca mucho a los pacientes y el éxito va a depender mucho en la elección correcta de la técnica, así como la experiencia del cirujano. Tenemos una incidencia de 627 pacientes por cada 100,000, con un costo anual de $200 millones en Estados Unidos. Es una cifra alta. Sabemos muchos que puede llegar a ser un dolor de cabeza para nosotros los urólogos, ya que los pacientes se les hace un manejo y acuden nuevamente con falla de la técnica. Bueno, un poquito de la etiología. Sabemos que la causa más común, el 45% de las estenosis son por causa iatrogénica. Desafortunadamente, los servicios de urgencias en nuestro país, sobre todo en las instituciones públicas, los que ponen son los médicos de primer contacto, son los que ponen las sondas en los pacientes que la requieren, ya sea por retención aguda de orina o cualquier otro de los factores. No lubrican muy bien la uretra y ahí es donde vienen las falsas vías, entonces de ahí se desencadena. Tenemos 45%, 20% se va la uretritis bacteriana, el 30% son idiopáticas y 5% líquen escleroso. Sabemos que es indispensable tener un urocultivo, un uretrocistograma retrógrado o de choque, si el paciente tiene cistostomía, y es importante tener una uroflujometría. ¿Por qué es importante la uroflujometría? Porque en ocasiones el paciente tiene un poco de sintomatología, no mucha, pero está vaciando bien, le pedimos el uretrograma, vemos que es una estenosis pequeña y a veces nos aventuramos a darle manejo con una uretrotomía y el paciente empeora posterior a esto, siendo que la indicación es cuando el flujo está menos de 12 mililitros por segundo, hay que darle manejo. Si tenemos un Qmax de 12 mililitros o más, podemos esperarnos y estar vigilando al paciente. En caso de que progrese la sintomatología o las infecciones, entonces sí ya sería candidato para realizar un manejo. Ahorita más adelante vamos a ver un estudio donde también el Qmax nos habla mucho del pronóstico de cómo le va a ir al paciente con la uretrotomía interna. Tenemos aquí la flujometría, vemos una flujometría normal arriba, abajo una flujometría con un Qmax de 5, muy obstruida, encierra. Tenemos aquí una estenosis importante, este es un paciente con una estenosis idiopática, 22 años de edad, nunca tuvo traumatismos, nunca ha tenido infecciones y vemos una estenosis vulvar importante. Un ultrasonido, aquí tenemos un ultrasonido, vamos a ver también más adelante un artículo donde nos habla de los cambios y de la importancia que hay en tomar un ultrasonido para saber la longitud de la espongiofibrosis. En este artículo, Makiewicz nos habla de las imágenes para la estenosis de uretra. Tenemos que el uretrograma debe ser realizado por nosotros los urólogos, interpretado también por nosotros. En ocasiones en las instituciones o en el medio particular es difícil nosotros acudir. Yo lo que hago en particular es que acudo al centro de gabinete que conozco y les pido ahí que me permitan hacer el uretrograma. Entonces eso nos va a dar mucha idea de cómo está esa uretra. Muchas veces lo mandamos, regresa, a veces la técnica que le aplicaron para hacer el uretrograma no es la correcta, entonces tenemos una mala interpretación. El ultrasonido nos va a proporcionar, como les decía, datos de espongiofibrosis.
y para estenosis anterior va a tener una sensibilidad y especificidad del 96 al 98%. Buki y colaboradores nos hablan que el 26% de las decisiones quirúrgicas cambian después de ver un ultrasonido, entonces es importante. También otro artículo reciente de Spencer y colaboradores nos habla que en los pacientes masculinos con estenosis de uretra, un hipoandrogenismo, testosterona baja, va a estar asociado con una estenosis mayor o con la aparición de nuevas estenosis. Se tiene la idea de que el mecanismo de acción es que la testosterona influye en la elasticidad del plato uretral y como vemos aquí, los pacientes entre 30 y 39 años con estenosis de uretra, el 63.2% presentó una testosterona baja en sangre, de 40 a 49 años el 64.5. Entonces aquí mi sugerencia es, siempre que tengamos pacientes con estenosis de uretra, se puede pedir también una testosterona en sangre y en caso de ser necesario hacer un reemplazo de testosterona con el medicamento que ustedes decidan. ¿Qué hay de las dilataciones uretrales? Es muy común que tenemos pacientes que le hacemos una uretrotomía interna, falla el manejo y entonces empezamos con calibraciones uretrales o las dilataciones uretrales. Esta imagen es un paciente, 74 años, que tuvo una estenosis vulvar de menos de 1 centímetro, se le hizo uretrotomía interna y después lo estuvieron dilatando y entonces vemos aquí como la estenosis, como toda la uretra se vuelve arrosariada y entonces ya se vuelve un caso complejo para el manejo de la patología, siendo que a lo mejor con haberle resuelto bien la primera estenosis hubiera sido suficiente. ¿Qué hay de la elección del procedimiento? Se va a influir dependiendo la localización de la estenosis, dependiendo la etiología, influye también mucho la longitud y los factores locales adversos. ¿Qué tipos tenemos de técnicas quirúrgicas? Existen los procesos regenerativos, que es la uretrotomía interna y los stents uretrales. Tenemos la uretroplastía anastomótica, procedimientos de sustitución, que aquí entran todos los que llevan colgajo, y los combinados, que son uretroplastías anastomóticas de aumento con colgajos. Vamos a ver un poco de la uretroplastía. Hay un estudio, ahorita más adelante se los comento, de Barbagli y colaboradores, que habla del 78.8% de éxito en manos experimentadas. La técnica elegida va a cambiar conforme vamos desarrollando la cirugía, entonces hay que conocer bien varias técnicas para poder aventurarnos a hacer una uretroplastía. Tenemos esta imagen, que se me hace muy buena la imagen, en donde vemos en el primer segmento una estenosis corta, pero vamos a ver al lado 2 centímetros de área gris. Esta área gris, a pesar de que en la uretroscopía no vemos la estenosis, entonces, pero también es una zona afectada. Entonces tenemos que hacer, para poner los colgajos, tenemos que irnos 2 centímetros más allá, más afuera del área gris. Vemos en la segunda que también es una estenosis corta, igual a la de arriba, pero vemos que su área gris es mucho mayor. Esto lo vamos a determinar con el ultrasonido. Nos tenemos que ir siempre 2 centímetros más allá del área gris. Entonces, muchas ocasiones entramos, abrimos, vemos que la estenosis es corta, tomamos 1 o 2 centímetros después de la estenosis, pero el paciente se nos vuelve a cerrar y es dado por no cubrimos todo el área gris, 2 centímetros fuera, ¿sale? Entonces, bien importante siempre hacer eso. ¿Qué hay de la estenosis en la uretra peniana? Como sabemos, la uretrotomía interna está indicada únicamente en la uretra vulvar, pero muchas veces tenemos una estenosis peniana y le ofrecemos, por ofrecer algo endoscópico, algo sencillo, le ofrecemos al paciente una uretrotomía interna. Se sabe que el 100% de los pacientes con esa estenosis se van a volver a cerrar. Entonces, cuando la estenosis es simple, cuando es idiopática y el calibre del plato uretral es de mayor a 7 French, nos da la opción de hacer una plastía en un solo tiempo. En uretra peniana ahorita vamos a ver una técnica que estaba en desuso, que hemos estado volviendo a usar buenos resultados. Una estenosis completa, hablamos de un líquen, de infecciones recurrentes, una fibrosis importante o una longitud extensa. Aquí lo más recomendable es hacer una plastía en 2 tiempos. Se puede hacer un Johansson o un Johansson con un aumento, con un colgajo de mucosa oral. Siempre hay que tratar primero la fosa navicular, porque muchas veces abrimos, no checamos que esté la fosa navicular permeable,
Entonces ahí se nos complica un poquito más la cosa. Se puede hacer un procedimiento de Jordan si vemos que tiene el 100% de resultados satisfactorios cuando no es por líquen o por una balanitis, y 50% si es por líquen. Esto fue un seguimiento a 10.23 años, y vemos la técnica es rotando un colgajo pediculado de la parte ventral del pene, abrimos por completo el glande y abrimos la uretra y tubularizamos ahí ponemos el flap sobre la cara ventral de la uretra. Esta es la técnica que les mencionaba, que se está otra vez volviendo a utilizar, la técnica de Orandi. Vemos ahí cómo está la estenosis, una estenosis importante en la uretra. Tenía 2 estenosis este paciente en la uretra peniana, se tomó un colgajo pediculado, se anastomosó y con eso cerramos. Aquí vemos la siguiente imagen, como ya pusimos el flap sobre el sitio de anastomosis y queda la sonda. Este paciente está bien el paciente. Lo único de la técnica de Orandi que no es recomendable es para pacientes jóvenes, porque todos los pacientes que se les hace Orandi entre 15 y 20 años vuelven a presentar una estenosis, vuelve a haber una falla. Entonces, yo les recomiendo que sean pacientes adultos mayores, que podemos usar esta técnica con muy buenos resultados. Existen otras técnicas a sopa, existen otras que nos pueden ayudar mucho para la uretra peniana. ¿Qué hay se habla mucho de realizar sección completa de la uretra o no realizar sección completa para la uretra vulvar? Se analizaron 352 pacientes, fue un estudio multicéntrico donde 1 a 4 cirujanos fueron los que participaron, y se buscó disfunción sexual a los 6 meses. Cuando se hizo una sección completa de la uretra, el 14% de los pacientes, que fueron 258 pacientes, presentaron disfunción sexual. ¿Por qué? Porque cortamos la vascularidad de la uretra vulvar y eso nos va a ocasionar a la larga una disfunción. Y el 94% que no se realizó sección uretral tuvieron una disfunción de 4.3%, con una P significativa de menos de 0.008. Esta es una técnica que se ha estado usando también del profesor Mundi, es para no seccionar la uretra vulvar. Vemos aquí en la primera imagen cómo separan por completo la uretra vulvar, se hace un corte longitudinal y se cierra transversal. Es una técnica como la Heineken-Mikulix que hay para píloro, la misma función, y los pacientes tienen buenos resultados. Son para estenosis cortas, estenosis que a lo mejor se nos antojaría hacerle una sección con una resección término-terminal, una anastomosis TT, pero es mejor, les va un poquito mejor con estos resultados. Este es el estudio que sacó Barbagli en el 2018, donde trataron 1.242 pacientes con estenosis de uretra vulvar multivariable. El estudio se hizo de 1987 a 2016, incluyó toda la casuística del profesor Barbagli, que fueron 3.334 pacientes a la fecha del 16. Se incluyeron 1.242 pacientes, la edad media fue de 40 años, tenían que la estenosis era el 63% idiopática, con una longitud media de 4 centímetros, y el 70.2% de los pacientes tenían ya un tratamiento previo. Vemos aquí los resultados de ese estudio, como el 41.1% de los pacientes volvieron a presentar estenosis en el primer año, el 23% de los pacientes de 1 a 2 años, el 10.7% de los pacientes de 5 a 6 años. Entonces, Barbagli nos habla de que la plastía de uretra en manos experimentadas tiene un éxito del 78.8%, y vemos que después de 6 años todavía los pacientes presentan recurrencia de la estenosis. Muchas veces uno piensa que a lo mejor el paciente ya tuvo una curación, a lo mejor ya no volvimos a ver al paciente, pero más adelante puede volver a presentar la estenosis. Entonces, los pacientes, como les mencionaba, con plastía vulvar hasta 6 años pueden considerarse como libres de enfermedad. Y los puntos claves para la uretroplastía es que tenemos que utilizar de preferencia injertos de mucosa oral, no utilizar injertos hirsutos, tratar primero la fosa navicular para asegurarnos que está permeable, siempre realizar plastía en la uretra peniana,
tener en mente una perineostomía como tratamiento final y no hacer injertos tubularizados, porque también se sabe que la mayoría tienden a cerrarse. La perineostomía es una opción muy buena cuando está afectada casi toda la uretra peniana, cuando son estenosis muy largas, que o a lo mejor que ya le hicimos un tratamiento al paciente, siempre tenemos que tener en mente la perineostomía. Anteriormente se realizaban meatos perineales, pero el meato perineal también tiende a estenosarse del sitio de la anastomosis, del meato. Entonces vemos aquí en una imagen, tenemos que hacer una incisión invertida desde el escroto para que ese flap, a la hora de descubrir toda la uretra vulvar, aquí tenemos ya la uretra en la segunda imagen vulvar descubierta, incide toda la uretra, se sutura y vamos a meter el flap inferior un poco al sitio espatulado de la cara inferior de la uretra para que eso nos ayude a que no se vuelva a cerrar la perineostomía. Entonces vemos aquí una imagen, hay que dejar un apósito compresivo, suturado, una sonda, se deja 4 semanas la sonda, una sonda de silicón, dejamos un drenaje cerrado que se quita a las 48 horas y este es el resultado de la perineostomía. El paciente va a orinar bien, sin problema, tenemos que asegurarnos también que la uretra vulvar está amplia y nos va a dar permiso para poder entrar y realizar la uretrostomía, la perineostomía, perdón. ¿Qué hay de la uretrotomía interna? Este yo creo que es el método que más utilizamos todos los urólogos, es algo muy común, la uretrotomía interna, la plastía se deja como para últimos casos. Es el procedimiento más común, más rápido, tiene una efectividad buena a corto plazo, ahorita lo vamos a ver más adelante, está indicado únicamente para la uretra vulvar. No existe diferencia significativa en el corte en frío contra el corte láser. Esta es una pregunta muy común. Aquí tenemos este estudio donde Jaguar y colaboradores analizaron Olmium contra el corte en frío de una uretrotomía interna en un segmento corto vulvar. Entonces, ¿cuáles fueron sus resultados? Fue una muestra pequeña, fueron 112 pacientes de junio del 2013 a diciembre del 2014 que tenían estenosis de menos de 1.5 centímetros y que nunca se habían tratado los pacientes. Vemos aquí en esta gráfica cómo el Qmax va aumentando con el paso de los meses y vemos cómo van a la par. La gráfica roja es el láser de Olmio y la gráfica azul es el corte en frío. No arrojó una diferencia significativa, aunque veamos un poquito ahí más elevada la tabla roja, no es una diferencia estadísticamente significativa. También sacó su experiencia de la uretrotomía interna como tratamiento primario para la estenosis vulvar, análisis multivariable. Este estudio está muy bueno, quise ponérselos. Incluye 136 pacientes, 2 centímetros la longitud media de la estenosis, con un seguimiento a 55 meses. Sus variables fueron diabetes, etiología no idiopática, longitud entre 3 y 4 centímetros y el Qmax. Estuvieron fuertemente relacionados con una falla al tratamiento. Pero ya dentro de todo el estudio, y algo bien importante para los que les decía que era indispensable tener una flujometría previa al manejo, es que el único predictor que tiene una significancia estadística es el Qmax. Entonces, bueno, tenemos el paciente, una estenosis cortita, también se sabe que si las estenosis son más largas de 1.5 centímetros es muy probable que falle. Los recomendables son para estenosis de 1 centímetro o menos y el Qmax, si es más de 8, tiene una probabilidad alta de éxito y si es menos de 5 mililitros, lo más probable es que se vuelva a cerrar. Entonces, si vemos que nuestro paciente tiene un Qmax bajo, menor a 5, mejor pensemos en alguna otra técnica para ofrecerle un resultado curativo al paciente. Aquí vemos la gráfica de Kaplan-Meier, cómo se va cerrando conforme el paso del tiempo va disminuyendo y va disminuyendo la tasa de éxito de los pacientes. Vamos a hablar de los stents uretrales. Yo creo que aquí vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de los stents. ¿Por qué? Porque ha habido mucho miedo para la utilización de los stents. Tenemos los stents previos que nos hacen mucho ruido todavía. Todavía hay urólogos que cuando platicamos de los stents se acuerdan del pasado, de los otros stents que había y les da
pues mucho miedo porque tenían muchas complicaciones los stents. Después era una odisea quitarlos, hacían una epitelización a través del stent y pues era muy difícil quitarlos. Entonces, bueno, ¿qué hay de los stents uretrales? Tenemos un stent de la marca Allium que es de nitinol. Aquí la diferencia con los otros stents, este tiene una recubierta de polímero. ¿Qué nos sirve de? En primer, el nitinol es mucho más maleable, no es tan agresivo con los tejidos. La recubierta del polímero nos ayuda a que no se epitelice el stent, a que se pueda hacer que se retire muy fácil. Y si vemos en la imagen de arriba, hay un loop chiquito aquí en la cara externa del stent, de ahí es de donde se agarra y se tracciona con una pinza de cuerpo extraño, se desprende bien. Es un procedimiento de mínima invasión, un procedimiento que se puede hacer incluso con sedación y anestesia local, y es ambulatorio, es lo mejor de todo. Tiene una duración de 3 años, no es que a los 3 años tenga falla o que presente algún problema, incluso existen estudios en Alemania. El estudio más largo es un paciente que tiene 6 años con el stent y ha estado bien, ha estado sin ningún problema, pero bueno, la casa comercial nos sugiere 3 años el stent, retirarlo. En ocasiones hay por ahí varios estudios que los dejan de 12 a 14 meses y luego los retiran, pero yo les recomiendo que los dejen mientras el paciente no tenga sintomatología, que no le moleste, que no tenga infecciones, nos podemos prolongar más el tiempo. Al ser muy maniable el nitinol, no tienen tantas molestias. Digo tantas porque hay ciertos pacientes jóvenes que sí, con las erecciones les duele un poquito, sienten el stent, a lo cual se van acostumbrando con el paso de las semanas. Tenemos uno vulvar, para uretra vulvar, 50 milímetros, 60 milímetros y 80 milímetros de longitud. Yo les recomiendo que utilicen el de 80 milímetros en la mayoría de los casos para cubrir toda la uretra vulvar, porque en mi experiencia los stents un poco más chicos son los con los que hemos tenido un poquito más de inconvenientes, que ahorita se los voy a mencionar. Y bueno, las indicaciones es para estenosis recurrente de uretra vulvar. También que el paciente tenga las comorbilidades altas para una cirugía abierta, o que el paciente decida un tratamiento endoscópico mínimamente invasivo. Esta es una buena opción, o en las estenosis posteriores de cuello vesical. Ahorita hablamos más adelante de ese. Tenemos aquí uno de los estudios. Este estudio únicamente fue para ver la colocación del stent. Fueron 40 pacientes, 13 meses, una tasa de migración baja, 5%. Todos los stents en estos pacientes se colocaron y se retiraron sin una complicación, y mencionan ellos en la conclusión que es una solución efectiva. Aquí este segundo estudio, 28 pacientes, fue un seguimiento a 6 meses. Con ellos la tasa de migración subió un poco al 10%. Tuvieron una tasa de colocación satisfactoria, y el 100% tuvo una micción espontánea posterior a la colocación del stent. Algo bien importante aquí es que el paciente queda sin sonda. Después de hacer la uretrotomía, ponemos el stent. Ahorita ahí les tengo un video. Se expande el stent. Si existe alguna uretrorragia pequeña secundaria al corte de la uretrotomía, como tiene el polímero, coapta ese sangrado, no tenemos mayor problema y dejamos al paciente sin sonda, no es necesario. Es importante mencionarle al anestesiólogo que no use opioides para evitar una retención aguda de orina posterior al bloqueo, si es que es con bloqueo. En este estudio, un poquito ya más grande, de Kulge y colaboradores, este estudio se hizo en Turquía, fueron 54 pacientes, y fue manejo de estenosis recurrente vulvar en pacientes con este stent. Nos muestran aquí nuevamente la imagen del stent. El 11% tenía una cirugía, 2 cirugías el 32%, 3 cirugías 20% y más de 3 cirugías el 37%, y yo creo que es el común denominador en los pacientes con estenosis de uretra que les hacemos uretrotomía interna. Hay pacientes que llevan 5 o 6 uretrotomías que tenemos en la institución, y bueno, esos son costos elevadísimos para el paciente y una mala calidad de vida por tantos ingresos a quirófano. Este es el aplicador que tiene Allium. Es un aplicador sencillo. En la parte
distal está el stent. Ahí el stent ya expandido, es nada más demostrativa esta imagen, pero viene todo circular, es 22 French el aplicador. Tenemos que se conecta por arriba la cistoclisis, hay aquí al lado, del lado izquierdo, un botón de seguridad del cual se libera, ya que estamos en el sitio correcto para la liberación del stent. Le damos 3 minutos para que se expanda y salimos. Esta es la manera de retirarlo. Vemos aquí una pinza de cuerpo extraño, se toma del extremo el stent y se empieza a traccionar y sale como un serpentín a través de la uretra. Aquí tenemos otro estudio, igual hecho en Turquía. Es un estudio a largo plazo, multicéntrico, con el manejo de stents Allium para estenosis vulvar. Tenemos aquí que 6.6 fue el Qmax prequirúrgico, posquirúrgico nos dio un Qmax de 13 con una P significativa, 20 fue el IPSS prequirúrgico y 10 el IPSS posquirúrgico con también una P significativa. Tenemos un stent posterior, este es para los pacientes post-radicales de próstata o pacientes que tienen contractura de cuello por la causa que sea, de cuello vesical. Sabemos que del 18 al 20% de los pacientes nos van a hacer una estenosis post-radical, van a hacer una contractura severa y existen dos presentaciones, 30 y 40 milímetros, va a expandir a 45 French, igual que el vulvar, y también se recomienda por 3 años. Esta es la imagen del stent posterior. Tenemos la cara que vemos a la extrema izquierda, es la que va hacia el cuello de la vejiga, luego tiene un segmento que va transesfintérico y luego va un anclaje en la uretra vulvar. Con este stent, precisamente, los pacientes presentan un poco de incontinencia urinaria las primeras semanas después de colocado por la inflamación que ocasiona el segmento que va transesfintérico. Voy a hablar un poquito de mi experiencia en la colocación de los stents. Han sido 32 stents vulvares. El 6% de los stents han hecho estenosis distal, que han sido 2 pacientes. Hemos tenido una migración que corresponde al 3% y 6% de incontinencia de esfuerzo en los vulvares, que se resuelve en menos de 2 semanas y se resuelve con manejo de antimuscarínicos. ¿Qué es importante mencionarles aquí con el tema de la colocación de los stents? Que es muy importante hacer una amplia uretrotomía, ya sea con láser, ya sea con corte en frío, pero que quede muy amplia. Tenemos que asegurarnos que esté por lo menos hasta 26 French, porque si no, es lo que he detectado que es la causa que hace que migre los stents, porque está un poco más apretado y el segmento de estenosis. Entonces, la turbulencia de orina que se hace previa al stent nos hace que vaya empujando un poco el stent hacia afuera y que migre. Este es un caso donde se hizo una estenosis posterior y previa al stent. Pasa también sucede, tenemos que tener en mente que hay pacientes que hacen una cicatrización excesiva, que la uretra reacciona un poco. En este caso, en mi consideración, no se tomó en cuenta también la zona gris. Esa estenosis progresó y entonces fue cuando hizo que se cerrara el stent en los dos extremos, incluso que se plegara un poco en la cara interna. Entonces, ¿qué hay de usar el stent o no usar el stent? ¿Cuáles son sus ventajas? Tenemos una mínima invasión, es una ventaja gigante que está con la cirugía abierta, que el paciente está hospitalizado 1, 2, 3 días, con una sonda 6 días, aquí el paciente mínima invasión y se va a su casa sin sonda, ambulatorio. Es una colocación fácil y rápida que en manos de cualquier persona puede hacerla, les digo, siempre y cuando cuidando que tengamos una uretra muy amplia, por lo menos 26 French. Es el procedimiento ambulatorio y tiene una tasa de éxito del 80% después de retirado el stent. Ya después de que pasaron los 3 años que estuvo el stent colocado, va a tener una tasa de éxito del 80%. Entonces, se compara con las manos experimentadas, que también quedamos que era el 78.8%, entonces una cifra similar. Entonces, es una opción viable para todos de manejo ambulatorio. ¿Qué desventajas tenemos?
que no es apto para pacientes que utilizan bicicleta, motocicleta o caballo. Ya tuvimos un caso de un stent que migró por montar en motocicleta. Dolores leves en las erecciones al colocarlo en pacientes jóvenes. Tengo dos casos de pacientes, uno tiene 27 años y el otro 25. Los dos me han dicho que ha ido mejorando el dolor conforme pasan las semanas. Los pacientes, a pesar de que tienen esas ligeras molestias en las erecciones, comentan en la consulta que prefieren ese ligero dolor a estar con problemas en la micción. Y que tenemos una tasa de migración del 6% en mi caso, en otros estudios es del 10%, entonces también esto es por parte de la uretra, pues, o sea, no es que sea el stent lo que falla, sino más bien la uretra en ocasiones, algún movimiento, a veces los pacientes tienen algo de incomodidad y se manipulan el stent y se puede mover porque no está anclado. Vemos aquí una estenosis, es una estenosis vulvar cercana al esfínter, entonces les voy a proyectar ahorita un video de la colocación de un stent en este caso. Ya después de realizada la uretrotomía, aquí tenemos que llegar al sitio de esfínter, medimos con un catéter open end del esfínter al sitio de uretra sana, porque eso es todo lo que tenemos que cubrir con el stent. Asegurarnos siempre que cubramos todo el sitio afectado de la estenosis, porque si no se puede volver a hacer una estenosis en el stent. Aquí ya está aplicado y liberado, y aquí vemos cómo hay una parte cónica, que es la que va pegada al stent. Ahí en el fondo, digo, al esfínter, perdón, ahí en el fondo vemos el esfínter, está el cono que está coaptando el esfínter, entonces por eso los pacientes no tienen problemas de incontinencia. Y vemos ahorita cómo está todo el stent recubriendo toda la pared de la uretra. Ahorita que se ve la imagen que nos vamos alejando, se ve cómo queda bien implantado. Este paciente está contento con los resultados, ha estado orinando muy bien, con un Qmax de 17. Vemos ahí cómo se cubrió toda la uretra sana y queda colocado el stent, el paciente se va a su casa. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar de esta plática del día de hoy? El mensaje a casa. La uretrotomía interna hay que dejarla para estenosis cortas, de 1 centímetro menos, que tengan un Qmax de más a 8 mililitros por segundo para poder tener un adecuado resultado. El urocultivo, importantísimo que sea negativo. Siempre que vayamos a hacer una plastía de uretra, tener un ultrasonido para delimitar qué tanta es la fibrosis y la espongiofibrosis. Hay que tener en mente que la uretrotomía interna la mayoría de las veces va a ser un tratamiento paliativo, que eventualmente el paciente va a volver a presentar problemas obstructivos. La perineostomía, también tenerla en mente para esos casos en los que no podemos más allá o que la estenosis es muy larga, podemos ofrecerle una perineostomía y el paciente va a estar con una buena calidad de vida. Y pues siempre acordarnos que el stent uretral va a ser una buena opción como mínima invasión para todos los pacientes que no quieran someterse a una cirugía mayor. Recordemos que la vida es simple, pero nos empeñamos a hacerla difícil. Las uretras así son difíciles la mayoría de las veces. Entonces, pues hay que perder el miedo a la uretra y aventurarnos a reconstruirla. Estos son mis datos, se los dejo. Si alguien tiene alguna duda después, me pueden escribir o me pueden mandar un mensaje. Y vamos a pasar al área de preguntas. Bueno, tenemos una pregunta que dice, ¿la recuperación de los pacientes sometidos a estos procedimientos quirúrgicos involucra riesgos mayores? ¿En la cirugía abierta? Sí, pueden poner en los procedimientos. Bueno, vamos a hablar de los dos. En la cirugía abierta tenemos algo que sí es importante. Tenemos que usar pierneras no de las convencionales que tenemos, porque como la cirugía de uretra es una cirugía prolongada, pueden hacer trombosis. Entonces hay que cuidar siempre ese aspecto. Estoy viendo las preguntas ya. Entonces hay que siempre tener eso en mente.
También cubrir bien cuando vamos a hacer injertos de mucosa oral 2 días antes, hacer lavados con isodine bucofaringio para poder quitar ahí las bacterias, hacer un buen aseo, nunca mezclar el instrumental y los guantes y la bata de los que hacen el tiempo de la mucosa oral con los de la plastía, porque nos podemos contaminar. En el tema de procedimientos mínimamente invasivos, no tiene mayor riesgo, es un procedimiento muy rápido, únicamente sabiendo que podemos tener después falla al tratamiento. La siguiente, la leo, aquí la tengo si quieres. La segunda pregunta es, hace 2 años un neurólogo de Estados Unidos decía que eran pacientes que debían someterse a calibraciones cada cuánto, Van Buren o balón dilatador. José Roberto González. Las dilataciones uretrales, sí en Estados Unidos las usan de repente en pacientes que les hacen uretrotomía interna, pacientes que después generan comorbilidades importantes. Entonces, lo indicado de hacer las calibraciones, lo que yo hago en la consulta es con balón dilatador, siempre es mejor. Los Van Buren a mí se me hacen muy, muy agresivos. Pero el balón dilatador es bueno. Al principio yo lo hago cada semana y el paciente nos va a ir dando la pauta si cada semana. Tengo pacientes que van cada 15 días, tengo pacientes que van cada mes. No es lo más frecuente, o sea, aquí lo ideal es no hacer las dilataciones, o sea, solo dejarlas para casos muy, muy específicos. ¿Cuánto tiempo dejar el balón en cada sesión? Supongo que es el balón dilatador. Yo lo inflo el balón dilatador hasta que el paciente siente un poquito de incomodidad, no mucho tampoco para dejar una isquemia, y se los dejo 3 minutos el balón inflado. La calibración después de la RTUP, no, más bien previa sí. O sea, hay que tener también en mente que los pacientes aquí en México, muchos pacientes no tienen la uretra suficientemente amplia como para un equipo de resección 26. Los equipos menores de flujo intermitente son buenos, son más chicos, de calibre más delgado, pero sí hacer un poquito la calibración previa a la cirugía del RTU y entrar con el obturador para evitar un daño. Si el stent llega a migrar, he tenido casos, en los casos que han migrado, uno sí tuvimos que retirarlo y recolocarlo, otro caso se pudo recolocar ese mismo stent. Hay que entrar en ese segundo caso que se pudo recolocar el mismo, entramos con un uretero renoscopio semirrígido, con el láser hicimos los cortes en el sitio de estenosis y con un cistoscopio 17 nos metimos transestent y lo fuimos empujando al sitio de la estenosis y el paciente ha estado bien hasta la fecha. La siguiente pregunta, en el caso de los stents, ¿cuál es la indicación a seguir si el paciente presenta sangrado con el corte en frío? Aquí, como lo mencioné, con el corte en frío, que es más frecuente el sangrado en corte en frío, los pacientes a la hora que el stent se libera, coapta el sangrado porque hace una expansión hasta 45 French, entonces el polímero, el recubrimiento que viene, hace que coapte ese sangrado. Sí, los pacientes de repente tienen un poquito de hematuria, pero es muy leve. En caso de que sea necesario, se puede poner una sonda transuretral, tenemos que ponerla con mucho cuidado, decirle al paciente que no se vaya a dejar poner una sonda por cualquier persona porque pueden mover el stent. Entonces tienen que ser sondas delgaditas, con una 16 podemos entrar sin ningún problema en caso de que necesitemos colocar una sonda después de colocar el stent. Se recomienda colocar un stent en pacientes que nunca se han sometido a una dilatación. Yo creo que los stents vamos dejándolos para pacientes con estenosis recurrente o cuando el paciente tiene un Qmax menor a 5, sabemos que la uretrotomía interna va a fallar, entonces sí podemos hacer una uretrotomía interna y después colocar el stent. ¿Qué es una de las ventajas también del stent? Es que en caso de que falle se puede retirar sin problema y someterlo a una plastía de uretra. O sea, no es como los otros stents que se epitelizaban y ya era muy difícil retirarlos, y no se diga de la plastía. La siguiente pregunta dice, después del implante del stent, ¿con qué frecuencia es recomendable ver al paciente para valorar su evolución? Hay que verlo, yo lo cito a la semana
posquirúrgica, después lo vemos al mes, y después, como todos los pacientes de uretra, hay que verlos cada 3 meses el primer año para ver cómo están, hacerle su flujometría y estar checando ultrasonido con orina residual. Otra pregunta: ¿qué opinas sobre infiltrar esteroide en el sitio de estenosis una vez realizado el corte y previo a la aplicación del stent? Hay por ahí unos artículos de los esteroides en el sitio de la estenosis. Los resultados de ese estudio hablan de que prolongaron 3 meses más la reestenosis, no la previnieron, sino solamente la prolongaron. ¿Cuál es la desventaja de los esteroides? Que muchas veces los pacientes han presentado infección después de la aplicación del esteroide. Entonces, no hay ningún estudio a la fecha de la comparación de esteroide con colocación de stent, pero los que son sin stent alargan nada más 3 meses la recurrencia. Otra pregunta: en caso de estenosis del meato uretral, ¿cuál considera que es el mejor tratamiento de inicio para evitar recurrencias? Yo creo que el manejo con una técnica de Jordan puede funcionar bien. Hay una técnica que es con mucosa oral, que se hace un colgajo muy pequeño de mucosa oral, que funciona también muy bien para la estenosis del meato. O en los pacientes que ya no se pueden someter, pues bueno, el trompito dilatador de meato les funciona bien. ¿El anclaje del stent prostático afecta o estimula el esfínter? Un poquito las primeras semanas, sí, por el segmento transesfinteriano. Ese segmento inflama un poco el esfínter y tiene un poquito de incontinencia, a veces un poquito de urgencia. Entonces, ¿pero qué va pasando? En unos pacientes les hemos dado antimuscarínico, hay otros pacientes que no les afecta mucho esa incontinencia y los dejamos sin antimuscarínico y resuelve las 2-3 semanas después de colocado. Uretrotomía corte en frío contra láser, ¿cuándo? Bueno, yo creo que aquí, como les digo, no hay diferencia significativa, va a depender mucho del paciente. Sabemos que se eleva mucho el costo por utilizar un láser, pero bueno, si tuviéramos las dos opciones, yo les recomiendo, si tenemos los dos instrumentos, les recomiendo usar el láser. El profesor Barbagli, cuando estuve con él, me mencionaba que el láser lo dejaba únicamente para las contracturas de cuello vesical y hacía corte en frío en uretra vulvar. ¿Cuál es el porcentaje de infecciones después de colocar el stent? Es del 10 al 12% después de colocar el stent. Tenemos 3 pacientes que los hemos estado manejando con nitrofurantoína de profilaxis, 100 miligramos cada 24 horas. Han estado bien ya con la profilaxis, pero bueno, son pacientes complejos, estos pacientes son pacientes de mayores de 90 años, que realmente no se les podía hacer una plastía, que tenían muchas comorbilidades, y eso nos hizo ponerle el stent y han mejorado mucho teniendo la nitrofurantoína como profilaxis. Y el mejor manejo de contractura de cuello post-RTUP. Pues yo creo que existe una técnica de rotar un colgajo, de poner un colgajo, pero ya es una técnica de cirugía mayor. Tenemos también el corte en láser, es bueno. Si ya vemos que es muy recurrente, les sugiero poner el stent posterior, que nos va a prevenir esa recurrencia. No tiene un resultado 100% efectivo, o sea, sí hay casos que presentan nuevamente contractura de cuello, pero bueno, es lo que se le puede ofrecer al paciente. ¿Cuál sería la complicación más severa del stent? Nos pregunta Cristian. Yo creo que la complicación sería que hubiera una restenosis, la más severa. Y en realidad, pues no es tan complejo eso, no es como que nos vaya a dar algo que ponga en riesgo la vida del paciente, sino simplemente una restenosis o una migración del stent, como el caso que les enseñé que tenía una restenosis distal y proximal. Ahí tuvimos que entrar, hacer un corte, sacar el stent y hacer un corte posterior.
¿Sugiere cistostomía posterior a la colocación de stent como de medida de protección o evitar migración o permitir su mejor expansión? No, porque ahí ya le quitamos un poquito el tema de mínima invasión. Entonces, la idea de los stents es que sea mínima invasión, que sea ambulatorio y que el paciente se vaya a casa ese mismo día. La cistostomía para los pacientes también es un poquito, afecta ahí mucho en lo psicológico, el traer ahí la cistostomía suprapúbica. Ok, si ya no hay más preguntas, damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente agradecemos nos hayan acompañado y un agradecimiento especial al doctor Cabeza Bucio. Los invitamos a que estén pendientes a nuestros próximos webinars. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.